En el video anterior les conté que a comienzos de este mes de mayo publiqué mi primer libro. Aquí está, mi pequeño bebé, Los niños y la web, desafíos de criar y educar en un mundo adicto a las pantallas. Y bueno, además de invitarlos a que lo compren en Amazon, se encuentra disponible en formato ebook, es decir, en Kindle, y en formato físico. Quería comentarles que la publicación de este libro y su difusión me ha tenido un poco ocupado, por lo que esta semana no tuve tiempo de hacer un video hablando de algún tema de física que es la esencia de este canal. La ciencia en palabras simples. Así que quiero compartirles la primera entrevista que me hicieron en una radio, en la Radio Valparaíso, el viernes recién pasado. Espero que les guste, espero que se animen a comprar el libro. Créame que está muy entretenido, que está escrito en un lenguaje accesible, ya que les recuerdo que es un libro de divulgación, aunque no por ello menos riguroso en el trato de sus temas. Así que dicho todo esto, vamos con la entrevista. Los niños y la web, desafíos de criar y educar en un mundo adicto a las pantallas. Patricio Ortiz es uno de los autores. Él trabaja en la Universidad de Sheffield, Inglaterra, y también el otro autor nos acompaña acá en el estudio. Él es profesor de la Universidad Técnica Federico Santa María, nos ha acompañado históricamente acá en el programa para hablar de diversas temáticas, vinculadas muchas de ellas con la astronomía, con el mundo de la física, y ahora lo vemos como coautor de esta obra. Sebastián Ortiz, gracias por acompañarnos en el Twitter Café. ¿Cómo te va, Sebastián? Bienvenido. Bien, gracias. Te saludo a ti y a Pablo. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Hace harto tiempo, qué bueno que nos reencontramos. Sebastián también tuvo por ahí algunas incursiones electorales, pero ahora estás concentrado en este libro. ¿Qué es lo que motiva, Sebastián, junto a Patricio, hacer esta obra? Le agrego algo más, tan necesaria para tanta gente hoy, Sebastián. Bueno, la verdad es que la génesis es más o menos antigua. Nosotros estábamos en un proyecto de libro. Patricio, que es el coautor y que es mi papá, es una persona que conoce la internet desde muy temprano. Él estudió en Canadá, por lo tanto él la conoce incluso de antes que naciera la WW. Y el origen del libro era básicamente hacer una suerte de revisión de cómo la internet nos había cambiado la vida a nosotros. En un momento hicimos un taller para personas que trabajan con niños, había terapeutas ocupacionales, profesores, incluso una neuróloga, que para tener insumos respecto al impacto de las tecnologías asociadas a las pantallas y a la web en niños y adolescentes. Empezamos a escribir el capítulo y el capítulo en algún momento pasó las 100, 120 páginas y fue como, no, esto da para un libro completo. Y justo estábamos en la mitad de la pandemia cuando empezó a aflorar todo el tema de la crisis de salud mental, la evidente crisis que había en educación, por ejemplo, por la conexión, por la falta de conectividad o la falta de preparación de los docentes, etcétera, etcétera. Entonces ahí comenzamos un trabajo que, bueno, hacer un capítulo es mucho más fácil que convertir un capítulo en un libro, así que nos demoramos más o menos 3 años entre la investigación y la publicación, que este libro está publicado recién en mayo, recién salido del horno. Recién salido del horno, vamos al tiro a cómo la gente lo podría adquirir, cómo se va a distribuir, va a estar presente en internet, en PDF, por ejemplo, Sebastián. De momento hay 2 formas de adquirirlo. Esta es una edición independiente. Las razones son un poco largas y creo que no vale la pena mucho explicarlo. Pero el libro está disponible en Amazon. Ustedes pueden adquirirlo en amazon.com, ponen Los niños y la web y ahí les va a aparecer. Pueden comprarlo en Kindle, en ebook, para las personas que son más afines a la tecnología, o pueden adquirirlo en físico, que es como comprar algo en Mercado Libre o en Busca Libre, solamente que es en Amazon. Es exactamente el mismo procedimiento. Y el libro, por cierto, está bastante barato, son $10 la versión en ebook y $14 la versión la versión física, esta que tenemos acá. Correcto. ¿En algún momento va a estar circulando En librerías en librerías, sí? estamos viendo la posibilidad. Hay que hacer algunos ajustes para ello. No es tan fácil como parece. Claro que sí. Sí, no, nada simple. De acuerdo a lo que uno ha hablado con mucha gente que vive ahí en torno al mundo del libro. Sebastián, ¿cuál es el trabajo de conclusión de este libro?
cómo enfrentarnos ante esta tecnología, sobre todo con los niños, cómo nos podemos adaptar. Es tarea titánica aquello, esto marca el cambio de época, cambio de mundo, tendremos que esperar que ocurran otras cosas para adaptarnos, no verlo con ojos tan dramáticos tal vez el tema. ¿Cuál es tu mirada, Sebastián? A ver, yo creo que es importante señalar que la revolución de esta tecnología, que es la web, la internet o los teléfonos inteligentes, es una revolución que ha sido muy rápida. Yo tengo 35 años, yo crecí sin nada de lo que hay hoy en día. Entonces, y la diferencia entre estas tecnologías y otras, por ejemplo la revolución industrial, lo que ustedes, o el mismo Renacimiento, es que esta tecnología entró muy rápido. O sea, en los años 90 apareció, en los años 2000 estaba en las casas y en la década del 2010 ya estaba en nuestros celulares. Entonces, la velocidad con la cual ha penetrado esta tecnología en nuestra sociedad nos ha permitido visualizar efectos secundarios. Por ejemplo, la adicción a las pantallas. Por ejemplo, el mismo formato del contenido que se sube en redes como TikTok o Instagram se prestan para que los niños tengan una menor capacidad de atención. Nosotros, tú y Mauricio, tú y yo, Mauricio, somos profesores universitarios, nosotros lo vemos con nuestros estudiantes. Ellos tienen una capacidad de concentración muy baja que ha sido en parte, y eso hay estudios principalmente en Estados Unidos y Europa, que indican que la exposición a redes sociales durante mucho tiempo genera una disminución en las capacidades, por ejemplo, de concentración. Y eso tiene que ver con toda una cuestión hormonal que se trata en el libro. Muchos de los efectos que hoy en día tienen las pantallas son porque hay una modificación en la estructura neuronal y hormonal de nosotros. Hoy en día, ¿tú sabes cuál es la hormona que está más asociada al placer, a la satisfacción? La dopamina. Bueno, resulta que cada vez que nosotros vemos un video, nosotros tenemos, por la forma en la cual está hecho el contenido, nosotros tenemos una suerte de inyección de dopamina. Y estamos teniendo constantemente inyecciones de dopamina. Y el mundo real, el de, por ejemplo, la clase o el estar en un almuerzo familiar, no consiste en inyecciones tan altas de dopamina. Por lo tanto, el cerebro se empieza a acostumbrar a esos niveles de dopamina y luego, entre comillas, le cuesta vivir sin esos estímulos. Por eso es que para nosotros como profesores es tan difícil competir contra las pantallas. De todos modos, sí, Pablo, adelante. Y fíjate que lo que acabas de mencionar tú, no solamente las pantallas, sino que también la música, los videojuegos. En los videojuegos, con el nivel de dopamina que entregan, más la música, oye, hacen a los jóvenes adictivos. Totalmente de acuerdo. De hecho, hace unos años, el gobierno de China, que bueno, sabemos que no vamos a decir que es el mayor ejemplo, pero ellos dijeron, bueno, nosotros somos básicamente una dictadura, podemos hacer lo que queramos, y ellos tienen limitada la cantidad de horas que las personas pueden pasar frente a los videojuegos, porque ellos estaban teniendo un problema muy serio de adicción a los videojuegos. Además, la sociedad china es una sociedad mucho más tecnologizada que la nuestra. Hoy en día, uno, por ejemplo, si quiere darle, ponte tú, no sé, pues quiere pagar un helado en la micro, el gallo de los helados en China tiene un código QR con el cual tú le puedes transferir. Entonces, era una sociedad en la cual los niños estaban pasando horas, quedándose hasta las tantas de la mañana, como lo vemos nosotros, conectados jugando videojuegos. De hecho, en Corea del Sur hay clínicas para la rehabilitación de adicciones a videojuegos. Oye, Sebastián, qué interesante tus intenciones junto a los de tu padre, Patricio, de este libro, llegar al mundo académico, llegar a la mayor cantidad de gente posible. Yo pongo el énfasis en que, oiga, por Dios que es necesario un documento de este tema. Estoy pensando en las familias, por ejemplo, que se plantean constantemente este tema. ¿Qué hacemos con esta problemática que conllevan las pantallas, Sebastián? A ver, lo primero, bueno, respecto al alcance del libro, es un libro de divulgación, ¿ya? Este es un libro de divulgación, si bien hemos sido bastante rigurosos en la forma de tratar el tema, es un libro de divulgación. Hay muchas partes en las cuales los auditores o quien lo lea se va a sentir identificado, porque, como te digo, la intención es llegar a las familias. Ahora, respecto a qué hacer, yo creo que uno tiene que tener muy claro algo. Nosotros, los seres humanos, aprendemos o vamos desarrollando habilidades cuando estamos aburridos, ¿no es cierto? Ustedes se acordarán cuando éramos chicos o ya más de adulto, cuando el niño estaba callado, uno tenía que ir a ver porque algo se le había ocurrido hacer. Bueno, resulta que ahora, cuando tú tienes padres que le entregan a sus hijos pantallas al año, a los 2 años, para que se queden tranquilos,
los padres, sin saberlo, le están quitando la oportunidad de aburrirse a esos niños. Todo el desarrollo de la imaginación, de ciertas habilidades o incluso el potenciamiento de talentos que nosotros traemos innatos ocurre, al menos en la primera infancia, porque nos aburrimos. Nosotros nos aburrimos y se nos ocurre hacer algo. Si yo estoy conectado a una pantalla como niño, viendo TikTok, viendo YouTube Kids, no voy a tener la oportunidad de aburrirme y lo único que voy a hacer es convertirme en un potencial consumidor, y un consumidor muy dócil, por cierto. Oye, hablando de ese tema de los niños no se aburren, hay varios ejemplos que muestran en los videos de que juegan con una aplicación y hasta le van preguntando, ¿ya? Y desarrollan las clases de matemáticas con este robot, po. ¿Con un robot? Sí, ese robot chiquitito que viene dentro del, ¿cómo se llama?, del celular, que es una aplicación que les contesta. Ah, sí, las ubico. Pero ojo que hay algo que nosotros por lo menos yo lo vi en la universidad, y es que no hay nada que reemplace el aprendizaje cara a cara. Porque incluso el aprendizaje, cuando aquí lo podemos llevar incluso al tema de los niños. Resulta que los niños, por ejemplo, aprenden a hablar no solamente haciendo sonidos, sino también imitando la forma en la cual uno habla. Si yo le entrego a una pantalla, a una aplicación, la labor de que le enseñe a hablar a un niño, porque el niño juega, porque el niño pasa mucho tiempo, el niño no va a aprender. Y lo otro también tiene que ver con el tiempo. El tiempo que uno no pasa con los niños es tiempo que después no se recupera. Entonces, ¿por qué es negarse? Yo reconozco, no se trata de renunciar a la tecnología. La tecnología es fundamental. De hecho, este libro se escribió literalmente por una videollamada de WhatsApp y compartiendo un archivo en Dropbox, que es parecido al Google Drive. Bueno, resulta que la tecnología, no se trata de renunciar a la tecnología, se trata de decir desde qué edad es razonable usar una cierta tecnología. Nadie va a renunciar a los automóviles, pero nadie le va a entregar un automóvil a un niño de 5, 8 o 10 años. Oye, permíteme, Sebastián, leer la contratapa de este libro. Es un comentario de Macarena Rodríguez, psicóloga. Dice: un padre y un hijo, tú y tu papá, que viven en distintos continentes y usos horarios, deciden responder algunas de las interrogantes centrales que el uso y expansión de la web despiertan. Suena titánico, y lo es, pero ambos logran, mediante un lenguaje cercano y técnico, abarcar con justicia las aristas sociopolíticas, filosóficas y psicológicas que esta, comillas, creación humana colectiva, como la definen en los primeros capítulos, continúa generando como reacción en cadena. El espíritu pedagógico detrás de la nominación de sus capítulos puede orientar nuestro quehacer laboral, maternidad, paternidad, o profundización teórica sobre el tema, volviéndolo candidatos seguros para hacer un texto de consulta o cabecera. Resulta estimulante la manera en que los autores huyen de ideas preconcebidas sobre la web y nos invitan a desarrollar opiniones y prácticas propias al respecto, con los conocimientos históricos y científicos de que disponemos actualmente. Oiga, yo diría muy buena síntesis de lo que debe ser este libro. No hemos tenido la fortuna de leerlo, lo hemos hojeado solamente acá en estos minutos. Oiga, me comprometo con un regalo para ti, ¿ya? Hoy muy bien. Ya, pero se lo presta a Pablo después. Eso sí. Pero, oye, No, a mí me interesa la web, para poderlo ver en web. Oye, ¿lo quieres en web? Sí. Oye, interesante lo que dice Macarena Rodríguez. Claro, porque entre tanto debate, discusión, carencia de consejos sobre este tema, oiga, surge este libro yo creo a llenar un vacío del tema también, Sebastián. Sí, claro. Bueno, la verdad es que la mayoría de los libros que hay de partida son en inglés, y los pocos que hay en español suelen ser escritos por personas relacionadas con el área de psicología o educación. Este libro, si bien abarca distintos temas, temas relacionados con la psicología y con la educación, es un libro escrito por dos personas que saben un poco más de tecnología. Por lo tanto, es un libro que no solamente te explica las consecuencias, sino que también te explica por qué esta tecnología ha derivado en los problemas que nosotros conversábamos antes de entrar al aire. El tema de la salud mental, la ansiedad, el déficit atencional, entre muchos otros. Sí, correcto. Hay un tema, esas tres palabras que has usado, tres temas, están muy presentes hoy día entre los estudiantes. Ellos lo manifiestan, uno mismo se da cuenta, se complejiza el tema de la enseñanza.
el sistema educacional también con este nuevo elemento que está presente hace años, Sebastián. Efectivamente. Bueno, de hecho, por eso es que hay colegios que han optado por sacar las pantallas de los smartphones, prohibirlos durante los 12 años de colegiatura, porque el problema con la atención, con que el teléfono es una suerte de que te roba la atención, y eso pasa para todos, no solamente los adultos no estamos exentos de aquello, pero el problema es que los niños están en un proceso de aprendizaje. Ellos están formando su personalidad, están formando la constitución cerebral con la cual se van a enfrentar a la vida. Nosotros nos formamos durante los primeros 15 o 18 años. Por eso es tan importante que en esa etapa el desarrollo sea ¿cómo se llama esto? El potencial de cada persona pueda desarrollarse al máximo y no ser interferido convirtiéndolos, insisto, en consumidores. De hecho, ¿te puedo contar una anécdota, Mauricio? Sí, por supuesto. A mi hija se le cayó el celular en febrero, ¿ya? Y la verdad es que con la mamá optamos no comprarle. Y no sé, en una ocasión salimos con mi hija a comer y la verdad es que la atención era de uno respecto a otro. Pero cuando a veces ella salía conmigo y todavía tenía su celular, a veces era como, oye, te estoy hablando. Ah, sí, espérate que me habló una amiga. Entonces, también hay un tema de que la capacidad de pasar tiempo con la gente que nosotros queremos y que sea tiempo de calidad se ha visto disminuida por estas constantes distracciones. Y bueno, en el caso de nosotros que trabajamos, a veces también nos vemos distraídos. Hoy en día hacer algo productivo es mucho más difícil que hace 10 años. Sebastián Ortiz, fascinante, tremendo tema, autor junto a su padre, Patricio Ortiz, de este libro, Los niños y la web, desafíos de criar y educar en un mundo adicto a las pantallas. Reitera, por favor, cómo la gente va a poder acceder al libro. ¿Cómo pueden comprarlo? Pueden buscarlo en www.amazon.com y ahí ponen Los niños y la web. Y ahí les va a aparecer el libro por Patricio Ortiz y Sebastián Ortiz. Mi papá viene en agosto, por si acaso, ahí dejo el dato ahí. Hablaremos con él. Así que me voy a hacer el invitado si no lo Pero por supuesto lo invitaremos junto a ti para que nos acompañen. Sebastián, felicitaciones por el libro, saludos a tu padre, gracias por acompañarnos en el Twitter Café, estamos en contacto. Gracias a ustedes como siempre por el espacio. Twitter Café, Radio Valparaíso.